Pienso que en relación a la supuesta reducción de la tarifa de energía anunciada por autoridades del régimen Ortega Murillo, el pueblo no debería de tener mayores expectativas en relación con este tema. Supuestamente empiezan a su vigencia a partir del 1 de enero. Sin embargo, si hacemos un rápido análisis de en qué consiste la supuesta reducción, tomando en cuenta que este se supone que es un año electoral, a pesar de que no han habido avances en esa materia, y que con ello quizás están tratando de evitar la reacción ante un atropello más del régimen en contra de la economía de los nicaragüenses. Pero veámoslo en detalle. Supuestamente el régimen anuncia una reducción del 15% para los consumidores de 150 kilovatios o menos. Pero recordemos que el régimen había aprobado en la Asamblea Nacional años atrás una reducción progresiva del subsidio energético. Y este año corresponde no menos del 17% del recorte a ese subsidio. Es decir, en otras palabras, si recortan el subsidio en un 17% a los consumidores de 150 kilovatios, significa que estos casi 900,000 clientes, de 900,000 familias, van a pagar 17% más. Entonces no es cierto que el 15% que están anunciando como rebaja vas a sentirlo en la facturación, porque si te rebajan el 15%, si acaso es efectiva la rebaja, pero te aumentan el 17% producto del recorte, entonces el usuario, las familias nicaragüenses no van a sentir mayor impacto. Con relación a los que consumen más de 150 kilovatios y se encuentran en el rango de 151 a 300, el promedio supuesto de reducción anunciado por el régimen es del 10% en la tarifa. Sin embargo, tomemos en cuenta un factor que el régimen no le conviene, y por eso insisto en que los nicaragüenses no deberíamos de tener mayores expectativas. A estos consumidores les aumentan la gravación del impuesto al valor agregado y pasa del 7 al 15%. Entonces, te dicen que te rebajan el 10. A ver si eso es cierto, suponiendo que lo sea. Yo tengo muchas dudas en la aplicación práctica, pero suponiendo que bajan el 10, por otro lado, te aumentan la tasa del IVA del 7 al 15%. Eso significa un aumento del 8%, y entonces el saldo neto a favor es apenas un 2%. Pero en todos los casos de 151 en adelante, suponiendo que fuera 10%, y además de esa grabación que le hacen del aumento del IVA a uno y el recorte del subsidio a otro, nosotros podemos ver cómo las mismas cámaras de energía y algunas cámaras del sector privado han hablado de un promedio de aumento en los precios de la energía en el año 2020 en un promedio del 20%, cuando deberían haber reducido los precios cuando el petróleo se hundió, no solo desde 100 hasta 70, 80, 60, 50 dólares, que se mantuvo durante mucho tiempo, sino que llegó a precio cero y a menos cero. A menos es decir, prácticamente regalado el petróleo. Más bien tenían que pagarte por, por tomar los barriles de petróleo, prácticamente, es decir, hablándolo en forma gráfica. Sin embargo, el precio del petróleo se hundió definitivamente, y el régimen más bien decidió aumentar el 20%. Y cuando se recuperó, porque hay que reconocer que no fue un hundimiento estable, sino que hubo variantes oscilantes en los precios internacionales del petróleo, pero estos precios promedio anduvieron por el orden de 40 dólares en el año, y actualmente ronda los 50. Entonces, pero sin embargo estamos pagando tarifas, tanto los que del sector subsidiado de 150 kilovatios o menos, como de los que no estamos subsidiados de 150 kilovatios hacia arriba. Estamos pagando tarifas como si el precio de los combustibles estuviera a más de 100 el barril de petróleo crudo internacional. Y también estamos pagando combustible a esa tasa como si el precio del combustible del petróleo internacional estuviera a más de 100. Así que
¿Cuál es el problema fundamental? El problema fundamental es que el régimen que tiene participación, algunos de esos personeros se habla que tienen participación en el sector de generación y ahora con muchas especulaciones en el sector de las distribuidoras, que supuestamente ahora la retoma el Estado, no sabemos bajo qué figura, bajo qué precio y a qué personas naturales o jurídicas. Esos intereses que tiene el régimen en el sector energético de distribución, de generación fundamentalmente, en donde tiene plantas de energía que no necesariamente trabajan y hay que estarles pagando por un contrato de potencia. Entonces, ese esquema perverso solo afecta a la economía de los nicaragüenses y de los consumidores de energía en particular. Ese esquema hay que revisarlo a profundidad conjuntamente con el esquema de la estructura de tarifas que castiga a los que más consumen, y eso es un modelo completamente caduco que ya debió haber sido revertido. Igualmente, los inventos que hacen alrededor de supuestas deudas del sector energético con Alba Caruna y finalmente, por si fuera poco, la tasa o el margen que le permiten a las distribuidoras como porcentaje de pérdidas para evitar que ellos hagan las inversiones requeridas en el sector y disminuyan esas pérdidas y más bien se las clavan a los consumidores, son entre otras una serie de variantes que finalmente resultan en que los consumidores seguimos teniendo las tarifas energéticas más caras de la región y que el supuesto anuncio de una rebaja de un 15% o 10% dependiendo de tu rango de consumo no es sensible al bolsillo de los nicaragüenses, precisamente por los factores que ya mencionaba y específicamente porque el régimen ha ordenado un aumento promedio del 20% en varias partes del año pasado, del 2020, y ahora quiere producir un espejismo como que está rebajando, pero precisamente solo es para amortiguar, por un lado, el recorte del subsidio a los consumidores de 150 kilovatios o menos, el aumento de la tasa del IVA del 7 al 15% en el rango de los 151 a 300 kilovatios o más, y ese gran impacto del 20% que nos aumentaron durante todo el año pasado cuando debieron haber reducido en un promedio de 35-40%, más bien nos aumentaron 20%. Entonces ahora vienen con una supuesta reducción que habría que ver si es cierto. Yo lo dudo mucho porque finalmente el pueblo nunca siente respiro en lo que respecta al sector energético, precisamente por los intereses que ya he referido y que todavía en conjunto con algunos empresarios que se benefician de este esquema perverso en contra del pueblo, le aplican a los ciudadanos consumidores del servicio eléctrico.